Muy bien, damos la bienvenida en esta mañana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a los ángeles que nos acompañan. Damos la bienvenida porque son los únicos que merecen la honra y la gloria, no nosotros los seres humanos, para nada. Esa gloria no sirve. ¿A qué sirve? Es a los héroes que nos han salvado, nos han ayudado y que solo merecen ellos ser admirados. Nosotros no tenemos nada de que nos admire, porque lo que hemos hecho es daño, de estragos, enemigos de la obra de Cristo, de muchas formas, y son muchos los enemigos de Cristo. Así que vamos a orar para pedir la dirección en esta mañana de Dios directamente. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, nos ilumine y que nos dé tu Santo Espíritu, nos ayude a todos los que estamos escuchando esta emisora, este programa, nos dé entendimiento, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada persona que escuche, sincera, y que estas verdades puedan abrir nuestros ojos para entender cuál ciego somos, cuál sordo, y cómo el enemigo se ha aprovechado para que no oigamos, no veamos y no actuemos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdenos a entender cuál importante es obedecerte a tu palabra, estar atento, sabiendo que estamos viviendo en la última recta final. Diríjanos con tu Espíritu Santo, darnos el gozo de tu salvación y el gozo de tu palabra. Llénanos de tu bondad, de tu misericordia, de tu compasión, y que podamos tener ese amor sincero para darlo, primero a ti, Señor, y segundo a nuestros semejantes, a no hacerle daño de ninguna forma. Guíanos a amarte y a obedecerte. Pido una bendición en esta mañana para dirigirme a ti y dirigirme también al público, que solo tú hables y no yo. En Jesús perdona nuestros pecados. Amén y amén. Muy bien, gracias a Dios que nos da la oportunidad en esta mañana, la licencia, poder levantarnos para poder compartir palabras de vida. Aquí hablaremos como así dice Jehová. Aquí no hablaremos por mi opinión, lo que yo piense, lo que a mí me guste, ni tradiciones de hombre, ni mandamientos de hombre, ni gloria de hombre. Aquí no vamos a hablar de hombres importantes. Vamos a hablar de los hombres que el Señor rescató de este mundo. ¿Y cómo lo hizo? Hombres que lo dieron todo por la causa de Cristo, sufrieron todo por Él. De estos héroes es importante hablar porque todo lo dieron. Pero vamos a hablar de algo que es los secretos que pertenecen al Señor y las cosas reveladas. Y a donde hemos cometido errores y hemos pecado contra el cielo al revelar cosas que no deberíamos de haber revelado a nadie, ni a los hijos, ni a la esposa, ni al vecino, ni al amigo, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a la junta de iglesia, a nadie, ni al mejor amigo. Cosas que no debería haberse revelado, dicho en ningún momento, en ningún instante, porque Satanás se aprovecha. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios para que ella nos oriente y nos indique lo que es revelado de Jehová y lo que es para nosotros. Así que vamos a mirar Deuteronomio 29, 29. Dice así la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, al fin de que cumplamos toda palabra de esta ley. Quiere decir que hay algo que el Señor ha revelado a través de su palabra a la ley y al testimonio. El que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. Dios nos ha dado luz a su pueblo, ha dado luz al mundo para que entienda y comprenda cuánto amor ha dado Dios al dar a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos dice que las cosas secretas le pertenecen a Él, no nos pertenecen a nosotros. No podemos ser curiosos, no podemos ir a buscar lo que Dios no ha revelado. Eso por esa parte, ¿cierto?
Entonces, lo que Dios no ha revelado no necesitamos ser curiosos, ni ir a investigar, ni ir a pagar millonadas para descubrir algo que Dios no lo ha descubierto. Lo que está descubierto está revelado. Hay misterios que Dios revela a sus siervos, a sus hijos, como lo hizo con José, revelarle el sueño del rey Nabucodonosor, como lo hizo con Daniel, revelarle, como lo hizo con Daniel, perdón, con José, el sueño del rey Faraón, y con Daniel revelarle el sueño de el rey Nabucodonosor. Y así sucesivamente con Elías también, dando a conocer sus misterios que eran importantes en el momento, pero ellos pedían misericordia, pero ellos estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso eran hombres de fe, de valor, hombres que clamaban a Dios y Dios les revelaba en su momento. Pero fueron de acuerdo al ministerio que Cristo revelaba. Y era pedido de acuerdo a la misericordia. Ahora, hay cosas que Dios ha dicho que no debemos revelar nosotros los seres humanos. Ejemplo, hay personas que se han equivocado, han pecado y se lo han revelado a sus esposas. Ejemplo, el adulterio. Entonces, la conciencia allí, y piensan que deben contarle a su esposa de que le fueron infieles con la vecina, con la prima, con la tía, o quizás con la misma mamá, o quizás hijas con los mismos padres. Y piensan que era mejor contarle a los esposos o a los amigos lo que le ha pasado, o que fue violada por un sobrino, un tío, o el mismo padre, o la misma madre violó a su hijo, ¿cierto? Violar no significa solamente penetrar a la persona, también significa cuando usted ve la desnudez de sus hijos. Eso es violar. O la desnudez de su padre, la desnudez de su vecino. Eso es violación. Por eso no es bueno ir al médico a que le hagan la citología, porque eso es violación directa. Y las mujeres permiten o dejan tocar sus senos o partes de su cuerpo. Eso es violación. Pero a veces nos han dicho que como es estudiado y tiene un título, él puede hacerlo porque él es profesional. En el pecado nadie es profesional. El único profesional aquí es Satanás, para hacernos pecar, hacernos dudar de la palabra de Dios. Así que no debemos de jugar con el pecado, no debemos de revelar esas cosas se revelan solamente al Señor, al que tiene el poder para librarnos. Esos pecados se revelan, cosas que usted haya hecho, haya matado a alguien y quiere revelarlo a la justicia, o quiere revelarlo a sus padres, a sus tíos, a su abuelo, que usted fue asesino, que usted hizo esto, que usted era sicario, que usted pertenecía a una banda y que usted hacía cosas y que mataba, escuartizaba. Eso no se revela, eso se le cuenta al Señor, porque el Señor es el único que puede ayudarte a sanar. Cuando usted lo revela a los demás, el problema se aumenta, causa más estragos en la familia. Hemos visto ejemplos de esposos que le han contado sus pecados a sus esposas de adulterio, fornicación, o que mataron, o que hicieron daño, o que le robaron cierta plata a sus tíos, a sus mamás, y hemos visto que eso ha traído problemas. En las esposas, pues se vuelven adúlteras. El diablo las toma para decir que como su esposo se la hizo, ahora ella, métase con el uno, métase con el otro, para que vea cuánto dolor causa eso. Entonces, estoy hablando de las cosas secretas, en las cosas ya que usted lo hizo abiertamente, pues el daño también es bastante grande, ¿cierto? Pero se ven las consecuencias en los hijos y las desgracias por ponernos a contar cosas secretas. O cosas que alguien nos contó en secreto y vamos y se lo contamos al mejor amigo, y ese mejor amigo se lo cuenta al otro, y ahí se agranda el problema y se ven cosas difíciles, se ven las causas, como duele, ¿cierto? Los hijos se vuelven más rebeldes, las esposas se vuelven rebeldes, o los esposos se vuelven rebeldes, o se tiran a los vicios. Entonces, las cosas secretas debemos contárselas al Señor, Él las conoce, y apartarnos. Por eso Deuteronomio Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no progresa, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Quiere decir que sí hay que confesarlos, pero hay que confesarlos al soberano, al que tiene el poder para perdonar. No hay que contárselos a nadie si son secretos. Si no son secretos, y lo sabe la familia, lo sabe la esposa, que usted fue adúltero, fornicario,
frecuenciaba moteles, hoteles, se acostó con su tía, su papá, su abuelo, y lo sabe, pues hay que pedir perdón a la familia. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil remediar, curar esas heridas, porque el daño está. Y Satanás se aprovecha. Fue el causante que usted alterara, violara, hiciera daños, robara, asaltara. Él es el causante de todo ese daño, ese estrago, ¿cierto? Y él es el que induce a la otra persona a que peque, a que se refugie en el licor, en el cigarrillo, en la marihuana, en el bazuco, en las cosas malas, que se rebele contra su padre o contra su esposo o contra aquel que le hizo daño, o que lo mire mal y no le vuelva a hablar a su mamá por tanto daño que le ha hecho. Eso es lo que es abierto el pecado, ¿cierto? Entonces, en lo secreto, el Señor dice que el que encubre sus pecados no progresa, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Quiere decir que el Señor nos está pidiendo el favor que le contemos a Él para Él ayudarnos, que no se lo contemos a nadie, sino a Él, porque Él puede subsanar. Pero cuando nosotros nos pasamos de ese parámetro, de ese medio que Dios ha dicho que no le contemos a nadie, entonces cometemos pecado y hacemos más daño. Y se ven los resultados cuando padres les han contado a sus hijos cosas que no deberían de haber sabido sus hijos. Pero a veces la conciencia, ¿cierto? Pensamos que es que a conciencia, es que para yo sentirme bien, mira, cuéntaselo al Señor y no haces tanto daño. Porque si se lo cuenta a los demás, va a hacer. Y tú te has dado cuenta que cuando tú revelas cosas a la familia, al esposo, todo, después se rebelan ellos contra ti y se lo cuentan a otro. Y cuando tú no quieres hacer algo que ellos quieren que haga o le hagan un favor porque ya saben el secreto suyo, entonces empiezan a gritarle, empiezan a sacarle los cueritos al sol, los trapitos a la calle, ¿cierto? Y a contar y todo el mundo escuchando, oye, ¿quién eras tú antes? ¿Por qué? Porque se lo contó a su papá, a su tío, a su abuelo, algo que usted había hecho que no debería haberlo contado. Así que tengamos mucho cuidado con eso, contémosle al Señor. No estoy diciendo que guarde los secretos, que no cuente. El Señor todo lo sabe, los ángeles todo lo tienen registrado, los otros mundos saben lo que usted se ha revelado, las cosas que ha hecho interna, el pecado que ha cometido. Debe comentar, debe confesarlo al cielo, debe apartarse, confesarlo y apartarse. No debe guardar ningún pecado, debe confesarlo y apartarse para que alcance misericordia y el Señor le pueda dar gracia para que pueda vencer el pecado. Amén. Esto es importante saberlo, hay esperanza. Aquí este canal es para decirle hay esperanza. Aquí no es para acusar a nadie ni condenar a nadie. Aquí revelamos lo que la palabra de Dios dice. Aquí podemos contar algo de lo que dice la palabra. De ejemplo, que Acán fue un apóstata, que llevó al pueblo de Israel a la apostasía, porque está escrito, Acán. Ya no existe Acán, pero ahí la palabra lo dejó registrado para que nos demos cuenta que es una apostasía. Que es Saúl, que también consultó a las brujas, a los hechiceros, para que no lo hagamos. Está escrito, está revelado, pero es algo general. La Biblia me muestra cuando dice pastor, está diciendo pastor general. No debemos de decir el nombre del pastor X o Y, decir el nombre del pastor, el nombre, para revelar que él está pecando o está haciendo cosas, o que lo vimos. No estamos autorizados para revelar esos pecados que usted los conoce, usted los ha visto y es usted el encargado, según Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ven tú a solas y repréndele. Es usted el encargado de reprender al hermano de cualquier pecado. Acá no dice que hay escalas de pecado, que este pecado sí no y este pecado sí, que en este sí lo reprendo y en este no, como algunos dicen que hay pecados pequeños, que el orgullo es un pecado pequeño, cuando la Biblia dice que el orgullo es un pecado grande, porque por eso Satanás se trajo la tercera parte del cielo. Pero el hombre quiere nivelarlos en un nivel más alto, que él crea que esto sí y esto no. La ley de Dios, toda la ley de Dios es santa, justa y buena. Cualquier pecado que usted cometa de la ley de Dios, uno solo rompe todos. Así que si usted viola el sábado, lo pisotea y trabaja, pero no es adúltero ni fornicario, pues la Biblia dice que ya ha quebrantado toda la ley. Cualquiera que guarde toda la ley, según Santiago 2:10, Santiago 2:8 y hasta el 10, dice cualquiera que viole la ley, guardare toda la ley, pero quebrante uno, se hace culpable de todo. Porque en la matemática de Dios, 10 menos 1 es 0. En la matemática del mundo de la ciencia,
es 10 menos 1 es 9. Así que tú no te puedes guiar por la matemática del mundo, de la ciencia, del hombre carnal. Debe guiarse por el hombre espiritual, porque la ley de Dios es espiritual y se mide por la parte espiritual. Así que esto es importante entenderlo y tenerlo claro. Pecado es pecado. La Biblia dice en Primera de Juan 5, 17 que cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Toda acción mala es pecado. Así que el pecado es pecado y debe ser corregido. Solo que debe ser corregido con amor, con sinceridad, que no haya envidia, que no haya egoísmo, que no me vaya a aprovechar yo de esa persona, que porque lo denuncio y si me da plata no lo denuncio, no debo extorsionarlo, ¿cierto? No debo amedrentarlo. Entonces yo le cubro y usted me cubre mis pecados. No, tampoco, porque estamos haciendo lo mismo. Así que el pecado es pecado y hay que llamarlo por su nombre. Pintarse una mujer es pecado, claro, hay que reprenderla, pero en el nombre del Señor, con amor y con cariño, ¿cierto? Pero a ella, no delante de nadie, no delante del papá, el tío, el abuelo, hacerlo sentir mal. Jesús no hizo sentir mal a nadie, pero reprendió el pecado. Se debe reprenderlo, claro. Al ser humano le gusta que le reprendan, no, pero hay que hacerlo a solas. No hay que contárselo a nadie. No hay que andar hablando de que la hermana se pinta o la hermana es adúltera, es fornicaria, que dice mentiras, que engaña, que es estafadora, que hizo esto, que es asesina, que yo la vi. Si usted la vio, repréndala usted, pero no debe contárselo a nadie, es nadie, ni a su papá, ni a su tío, ni a su abuelo, ni a la iglesia, ni al pastor. Hay pastores que han borrado abuelitas porque alguien las vio en adulterio. El acto fue dado, pero el que la vio era la única persona indicada de reprender a esa hermana, a esos dos que estaban en adulterio, llamarle la atención con amor, con cariño, pero reprenderle. Y si ella tomaba la decisión de apartarse del pecado, hasta ahí llegó todo. No tiene por qué se lo a contar usted a nadie, ni a la junta, ni en un sermón ir a explicar. Usted puede decir, usted puede hablar como lo habla la Biblia, ¿cierto? O como lo habla el Espíritu de Profecía. La mensajera del Señor dice, el hermano X, Y, para no meterse en problemas, ni meter en problemas a esa persona, ni nadie tenga excusa, porque a la gente le gusta escuchar los secretos de otros o ver los secretos de otros para justificar su pecado, para creerse que él es mejor que él, porque él no peca igual que el otro. Y eso está mal. Así que hemos pecado contra el cielo por no haber aprendido, pero ahí estamos aprendiendo del Señor cada día. Santiago dice que el hombre puede dominar a una fiera feroz, según Santiago 3, 1 al 8. Puede dominar. El 7 dice que puede dominar a una fiera, a domarla, a un perro feroz, a un tigre, a un león, lo puede domar. Pero el 8 dice que no puede domar la lengua. La lengua solamente la puede domar el Espíritu Santo cuando usted y yo le permitimos. No es fácil, ¿cierto? No es fácil porque fuimos educados a escuchar, a oír. Nuestros sentidos están pervertidos por Satanás en la educación que recibimos desde niños, desde el FAMI, desde la guardería, desde el colegio y en la universidad. Fueron pervertidos para hablar, porque eso nos gusta a todos escuchar los secretos de los demás. O nos gusta ver a las mujeres que se visten mal, ¿cierto? Esos son secretos, usted no tiene por qué estarle mirando sus partes íntimas a una mujer, aunque ella no debe presentarlos, sus miembros, al pecado, pero usted también, la orden de Dios es que no vea, no justifique, porque a veces justifica, es que ya viste mal, si ya no hubiera vestido mal, pues yo no le hubiera echado el piropo, pero no justifique, porque no está bien, ni la que está mostrando en secreto, sus partes íntimas deben de ir bien cubiertas, todo su cuerpo debe ir bien vestido para no dar a provocación al pecado, a la carne. Una mujer carnal es la que muestra sus partes íntimas. Un hombre carnal es el que mira a una mujer que está mostrando sus secretos, sus partes íntimas, ¿cierto? Está mostrando sus piernas, sus axilas, sus brazos, sus senos. Y entonces, claro, el ojo agrada, ¿cierto? Pero eso es su parte carnal. Un hombre espiritual huye como huyó José de esa mujer carnal que lo estaba induciendo al pecado. Lo estaba invitando a acostarse a su cama, lo estaba invitando a echarse con ella, a hacer relaciones sexuales, y él dijo, ¿qué mal haría yo contra Jehová? Quiere decir que el hombre cuidó las 5 avenidas del alma muy bien, y la imaginación no le dio tiempo al enemigo. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces
no debemos de justificar que porque las muchachas se visten hoy mal, entonces yo por eso las veo. Si se vistieran bien, pues yo no la vería, no, porque Dios le va a pedir cuentas a usted que está viendo, dando, está utilizando mal una de las venidas del alma mirando. Job 31:1 dice que él hizo pacto con sus ojos. Debemos hacer pactos con Dios que nos ayude. Es una lucha diaria porque por todos lados se ve mucha pornografía viva, ¿cierto? La gente viste mal. Aún las abuelitas visten mal, las personas de edad visten mal, mostrando lo que no deben demostrar. El hombre también, al colocarse pantalonetas, ¿cierto? Malintencionados, para mostrar a hombres y a mujeres su cuerpo mal, ¿cierto? Se ponen licras también para montar ciclas. Están mostrando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Están poniendo en sacrificio su cuerpo para la obra de la carne, provocar. Y las mujeres igual, y las niñas también las dejan salir en cuquitos, en panty, a la calle. Niños recién nacidos mostrando sus partes íntimas. Los padres no tienen cuidado con eso. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado porque Satanás se aprovecha de todas esas circunstancias para hacer pecar al ser humano. Por eso hay hombres que han violado niñas. Y dice, ¿pero por qué? Padres que han violado a sus hijas o hijas que han violado a su padre. Miremos a Adán y Eva. Dios les habló, les dijo que no comieran del fruto del bien ni del mal. Y le mostró el fruto que debían de comer. Les habló, les dio las instrucciones que un ángel se reveló en el cielo, le dio todas las indicaciones para que no fueran engañados. Pero en el momento que el ángel le habla, lo que Dios dice, ellos dicen, haremos lo que Dios dice, le obedeceremos. Y el Señor le había dado una orden de que no se desunieran los dos, que no se separaran, que andaran los dos juntos. Pero deja el ángel de hablar y llega el ángel del maligno. Y les habla y les dice, coja el uno para un lado y el otro, y de una vez se separaron. Ya desacataron la voz que Dios les dijo, anden unidos. Muy sutilmente Satanás los hizo coger el uno para un lado y el otro para el otro lado. No se ve como si fuera pecado, ¿cierto? Coja usted para allá, yo cojo para acá y ahorita nos encontramos. Y después de que ya los desune, no se acordaron de ese mandato, lo pasaron por alto, le fue presa fácil coger a Satanás, hablarle al oído a Eva y llevarla hasta el árbol de la ciencia del mal. Y Eva al verlo, allí le pareció agradable. Satanás se le presenta en forma de serpiente, habla, hace ver que la serpiente mueva la boca, que es la serpiente la que está hablando, y la hipnotiza porque está en el terreno de Satanás, está obedeciéndola, se separó de Dios, entonces ya fácilmente la podía inducir. Y le muestra, la serpiente come, con que Dios te ha dicho que no comas, sabe Dios que el día que tú comas, ese día será como Dios. Satanás siempre pone intriga, siempre quiere hacer revelar lo que Dios no quería hacer revelar. Dios no quería hacer revelar el pecado porque es que el pecado es terrible. Pero Satanás es astuto haciéndolo, ¿cierto? Y Eva pues cogió y comió. ¿Pero quién lo hizo? Satanás. ¿Pero qué hizo? Que ella misma la cogiera. ¿Qué le dice? Satanás no la obligó. No se la puso, no le puso un cuchillo, un arma, sino ella lo cogió y la comió. Le dijo, coma, mire, yo como. Comió él. Él se puso como ejemplo. Y ella comió. Inmediatamente ella se fue engañada y se volvió engañadora porque fue y le dijo a su esposo que eso era muy rico, que eso sabía y que eso se sentía algo, que es lo que hoy muchas personas sienten cuando fuman marihuana, bazuco, cigarrillos, sienten algo, por eso lo hacen, o cuando se masturban, o cuando están con mujeres ajenas, no a su esposa, ¿cierto? Entonces hacen cosas y dicen me gusta, porque Satanás sabe, ha dañado y ha pervertido. Hacerle caso a Satanás es traernos maldiciones. Así que es importante saber cómo indujo. Ahora la pregunta es, cuando Eva hace caer a Adán, Adán le dice, mujer, ha pecado contra el cielo. Dios dijo que así no, quiere decir, Adán lo entendió, pero como estaba desconectado del rey y estaba viviendo una vida de apariencia, de justicia propia, y estaba viviendo en presunción, creyendo que estaba obedeciendo a Dios porque estaba en el huerto. Estaba en el huerto del Señor, no había visto las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Le fue fácil comer y decir que iba a morir con ella, que prefería morir con ella, porque la amaba.
Eso hace el pecado. Hay personas que se han derrumbado en su hogar, en su vida, y han caído en lo más bajo del pecado, y entonces dicen, no, si ella lo hizo, yo lo hago también, es mi esposa o es mi hija, yo me voy detrás de ella, no importa las consecuencias. Adán lo hizo. Quiere decir que tenemos esa tendencia a hacerlo así. Si la esposa se va en la droga, entonces el esposo también cae en los mismos vicios, o en el licor, o en la grosería, o ser ladrón, o hacerle daño, o violador, y se sigue ese mismo rumbo. Hoy vemos muchos hogares derrumbados, hijos en las drogas porque los papás eran drogaditos, tiran por lo mismo. Esa es la tendencia, a pecar, a desobedecer a Dios. Pero cuando Dios lo llama, Adán, ¿dónde estás? Adán dijo, Señor, a Eva la llama, Eva, ¿dónde estás? ¿Cierto? Eva dice, es que la serpiente que tú me diste me engañó. Adán, ¿dónde está? Es que la mujer que tú me diste, y empiezan las excusas. ¿Cierto? Las excusas. Excusamos el pecado, es defender a Satanás, es defenderlo. Es echarnos nosotros mismos la ruina, la maldición. Es ir detrás de la maldición, detrás de ese pecado que nos va a hacer daño, nos va a causar daño a nosotros y a los hijos y a la generación que viene. Y de esa manera Satanás se engaña. Cuando nosotros lo justificamos, le estamos aplaudiendo y sabemos que es malo, pero seguimos detrás de él. Así que el Señor maldijo, ¿cierto? Tanto a Eva como a Adán. Y maldijo la tierra, pero también maldijo la serpiente que los engañó. Quiere decir que aquí no se escapa, aquí no hay excusas. Aquí no hay que, no fue que él lo hizo pecar, fue que él lo hizo, fue que él me obligó, fue que él... No, aquí tanto el uno como el otro llevan las consecuencias. Satanás va a llevar las consecuencias, ya está condenado. Ya está condenado. Solo que el hombre, Satanás tiene poderes porque el ser humano le cede y por eso sigue destruyendo la tierra, sigue destruyendo las familias, sigue acabando con los hijos, los vicios van creciendo, la cerveza va creciendo, la gente invierte todo en vicios porque le hacen caso a él. Y Dios no puede hacer nada mientras el ser humano obedezca a este pícaro. Pero Dios puede hacer mucho cuando el ser humano corta con el pecado, le pide fuerza y fortaleza, de corazón se aparta y se humilla a Dios. Dios puede hacer muchísimo y puede ayudarlo. Así que es importante nosotros entender que nada nos va a excusar, que porque, como siempre hemos excusado, ¿cierto? Es que mi esposa me la hizo y yo por eso caí en el pecado, y si ella no lo hubiera hecho, o mi papá, si no hubiera sido drogadito, yo no hubiera sido drogadita, si no hubiera sido ladrón, yo no hubiera... No tiene excusa, nadie tenemos excusa. Nadie puede ir detrás del pecado, nadie puede ir detrás de la maldad. La Biblia está completamente ilustrada, hasta un niño puede entenderla. Nadie tiene excusa de que me engañó el pastor, entonces yo sigo siendo engañado. No, porque usted quiso. Entonces, así que Dios va a cobrar, va a hacer un juicio sobre aquellos que sigan detrás del pecado. Nadie tiene excusa. Así que la maldad, Dios la va a destruir el pecado, pero no va a destruir al ser humano. No viene a destruir al ser humano, viene a destruir el pecado. Pero si el pecador sigue detrás del pecado, será destruido. ¿Culpa de Dios? No, culpa mía por mi mala elección. Yo sabiendo que ese alimento me cae mal, yo sabiendo que esa cerveza hace mal, veo la ruina en los jóvenes en la calle, cómo Satanás les quita la plata, cómo acaba con los hogares, cómo la gente se vuelve tan egoísta y invierte la plata en su egoísmo, en celebrar cumpleaños, fiestas, paseos, gastan la plata en lo que no es pan, y veo las ruinas, pero aún quiero seguir detrás de eso porque me gusta la música. Me gusta el baile, me gusta la novela, me gusta el adulterio, la fornicación, me gusta vivir sin casarme, o quiero casarme a la ligera con el hombre que yo quiero para subsanar algún problema. Pero esa no es la solución. La solución es ir al Señor para que el Señor nos pueda orientar, nos pueda ayudar en el hogar. Qué bonito, Dios quiere solucionar los problemas del hogar, de los hijos que no fueron criados con sus padres, fueron maltratados, fueron violados, que quizás los dejaron con su familia, con sus tíos, con sus abuelos, no tuvieron el amor paternal, no tuvieron una familia funcional. Dios quiere ayudar, Dios quiere hacer parte de esos jóvenes, de esos muchachos, esos personajes que sufren porque no vivieron en el hogar, no tuvieron la oportunidad de un abrazo de un papá y una mamá, por causa del enemigo, por causa del pecado, las desgracias. Ahora, si el Señor dice que los secretos pertenecen al Señor y los revelados para nosotros, hagámosle caso. No nos metamos en terrenos prohibidos. Entonces, así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga a hacer la voluntad de Dios. El Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Es una maldición cuando usted le confiesa
lo secreto a su pastor o a su amigo o a sus papás. Listo, a Dios cuéntele y Dios le ayuda. El Señor dice que cada hermano es mentiroso, engañador. Entonces lo está diciendo cada hermano, no le cuente nada a tu hermano ni a tu familia porque te va a engañar. Él habla mentira, usted le dice una cosa y detrás suyo habla, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado, no nos dejemos convencer del enemigo, convenzámonos del Espíritu Santo. Lea, eso está en Jeremías 9:4. Cada hermano engaña, es un engañador. No te confíes, tú le has contado cosas secretas a tu familia, a tu amigo, a tu pastor, y te ha defraudado. ¿Todo por qué? Porque usted no le ha hecho caso al Señor. Así que no le hagamos caso más al ser humano y creámosle a Dios, y verá que nos va a ir bien. Y vamos a ver el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. No andemos comentando cosas que vemos ni cosas que vemos en las novelas, en las películas, a otros. Eso no hay que verlo, eso no hay que contar las cosas. Eso se llama chismografía, eso se llama calumnia, eso se llama cosas que pecamos contra el cielo y por eso son maldiciones para nosotros mismos. Así que hagamos lo que Dios desea que hagamos y verá que vamos a ver al Señor venir en gloria. No hagamos más daño, no nos hagamos más daño nosotros. Hablemos de Cristo nomás, hablemos de su palabra, hablemos de una esperanza, hablemos de una victoria del pecado, hablemos de que sí se puede en Cristo vencer el pecado, que sí somos más que vencedores. Dejemos el